Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV, ya cerrando lo que sería, bueno, los primeros días, la primera semana de sesiones ordinarias ya inauguradas, periodo 141, y con una agenda prensada ya para la semana próxima. La visita de un ministro, la preparación y el desarrollo de varios invitados en la Comisión de Juicio Político. Estamos viendo aquí a su presidenta Carolina Gailar. Va a haber testigos que van a venir también a dar su testimonio. Algunos ya fueron confirmados, otros se espera que a lo largo de la semana que viene, del lunes, estén confirmando la presencia, porque, bueno, avanza este proceso de juicio político contra los 4 integrantes de la Corte Suprema en esta etapa de justamente la constitución de la prueba, la recaudación y recuperación de todos los informes que se requieren para poder avanzar en el proceso de enjuiciamiento, además de los testimonios. Hay prueba documental y hay prueba que aportan los testigos y, como siempre les recordamos, es una carga pública, una obligación ciudadana tener que participar en un juicio cuando te convocan como testigo, ¿no? Los imputados tienen otra calidad en el proceso de testificación, así que ahora es la parte de la recopilación de las pruebas. Pero no solamente esta comisión, que va a inaugurar un poco la actividad parlamentaria, el martes también se va a estar, el día lunes, perdón, se va a estar también constituyendo un grupo de amistad. Eso es más una formalidad. Estos ya son convocatorias para trabajar fuerte, como vienen trabajando los diputados de la Comisión de Juicio Político. Pero, les decía, también el día miércoles hay una invitación, está pensada la reunión de 2 comisiones, una reunión que viene postergada desde el mes de noviembre, cuando se reunió la Comisión de Justicia, y, bueno, ahora ampliarán la convocatoria para hacerlo también con legislación penal, porque ya vinieron conversando los diputados de Santa Fe, 18 de los 19 presentaron un proyecto para ampliar el alcance de la jurisdicción y de el equipamiento y el nombramiento de funcionarios para el distrito de Santa Fe, porque hay muchas subrogancias, hay muchos años en que se tendrán que haber implementado algunas políticas que tienen que ver con esta realidad de la inseguridad, sobre todo vinculado al crimen organizado. Porque, bueno, vienen trabajando, vienen poniéndose de acuerdo diputados de todos los distintos partidos políticos, y también con el Poder Judicial. Estuvieron conversando, creando y redactando un proyecto de ley que van a intentar dictaminar este miércoles, cuando se reúna entonces la Comisión de Justicia y la de Legislación Penal. Y para el jueves, como les decía, también va a haber reunión de comisiones, esta vez con la presencia de un ministro. En un rato vamos a estar conversando también sobre eso. El ministro Aníbal Fernández fue citado a la Comisión de Seguridad Interior. Súper intensa la semana que viene, todo lo van a poder ver acá en Diputados TV, pero para que se vayan acomodando con los temas que les interesan más seguir en la pantalla de TV, porque, bueno, el Parlamento también tiene la obligación de estar difundiendo sus acciones, sus actividades. Y estos son los diputados que hoy van a conversar con nosotros acá, con nosotras también. Tiene que ver con Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos de la provincia del Chaco, y también con Virginia Cornejo, diputada del PRO de la provincia de Salta, justamente para hablar de varios temas. Así que ahora, un ratito voy a saludar a mis colegas, que ya tenemos, bueno, rápido nuestra próxima entrevista, me dice nuestra productora Analía. ¿Cómo andás, Evadida? Bien, todo bien, Amanda, todo tranquilo, sí. Bueno, estuviste hablando, adelantando algunas claves de lo que va a ser la agenda movida, ¿no? De esta semana, pero también hay que hablar de que se cierra una semana muy agitada en la Cámara de Diputados, primero con la sesión del martes, en el último día del periodo de sesiones extraordinarias, donde se consiguió un muy ajustado quórum y se pudieron aprobar 2 leyes, y el miércoles con la Asamblea Legislativa, que tuvo la particularidad de ser la última del presidente Alberto Fernández en este mandato, y con cierto sabor nostálgico, ¿no? Y de despedida no hubo un mensaje con proyección a futuro, esperanzador, con lo cual tuvo esa particularidad. Y bueno, y a partir de ahora hay que empezar a armar el rompecabezas de lo que va a ser la agenda de este primer semestre. Vos ya estuviste adelantando algunas de las actividades que va a haber esta semana. También podría haber algunas novedades respecto de el proyecto de renegociación de los créditos UBA. Mira, sí, porque está convocada una sesión, ¿no? Está la idea de convocar por lo menos una sesión por parte de diputados de distintos bloques. Saludo a las compañeras, ¿te parece bien? ¿Cómo anda Débora Durieta? Y bienvenida, Gaby Vulcano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvimos a reunirnos. Sí, las tres de nuevo. Sí, hermoso tenerla acá como compañera. Bueno, ahora repasamos, si les parece, toda la actividad, porque ya tenemos a nuestra primera invitada del otro lado. No queremos hacerle esperar a la diputada
diputada Virginia Cornejo, la presentamos y en un ratito conversamos también acá con todos los colegas. ¿Cómo anda, diputada Virginia Cornejo? Bienvenida a esta tercera edición de DTV. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Así que acá estamos para compartir este momento. Queríamos preguntarle primero sobre la apertura de sesiones ordinarias, que es el tema principal de la jornada del día de esta semana, en definitiva, porque un nuevo periodo, al cumplirse este año 40 años ininterrumpidos de democracia. ¿Cuál es su análisis, más allá también de contarnos un poco qué piensa del discurso del presidente, pero de esta apertura de sesiones, sobre todo? Bueno, siempre estar en una apertura de sesiones es un lujo. Pensar que estamos cumpliendo 40 años de recuperación de la democracia, más lujo todavía. Y sin duda tenemos que honrar lo que es estar en una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, representando a cada una de las provincias y en mi caso representando a la provincia de Salta, y escuchando, por supuesto, lo que ha sido un discurso de un presidente de los argentinos. ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Y hablando del discurso, Débora, ¿cómo va? Hablando del discurso del presidente, ¿qué sabor le dejó? ¿Tiene algo para criticar, algo para destacar de ese extenso discurso? Bueno, me dejó sabor amargo, porque la verdad que si nosotros nos vamos a la Constitución de la Argentina, a la Constitución de los argentinos, el presidente tiene que ir a rendirnos cuenta de su accionar, rendir cuenta a los argentinos a través de esa sesión de su gestión como presidente. Y la verdad que hemos visto un mundo irreal a través del discurso del presidente. Hemos visto inclusive puestas en escenas tipo teatro, en personas que sin duda uno las respeta y sobre todo las respeta en funciones que se desempeñan, como puede ser un bombero, como puede ser un excombatiente de Malvinas, como pueden ser tantas funciones que nos pone muchas veces la vida para llevar adelante, hablando de ellos y levantando un signo partidario en un espacio que es plural. Y ni contarles cuando uno escucha palabras en contra de lo que es uno de nuestros grandes logros, que es la libertad de expresión, hablando en contra de la prensa, y yendo a lo peor de lo peor, refiriéndose como se ha referido a nuestra justicia, sin respetar lo que es la división de poderes, sin respetar lo que es un poder que tiene que llevar adelante una gestión en la cual nosotros no nos podemos inmiscuir. Y si nos inmiscuimos, nunca debe ser denostando a quienes hoy estaban presentes en ese lugar, cumpliendo con ese deber que describíamos al principio. ¿Cuál es el deber? Responderle a nuestro pueblo, responderle a la Argentina y estar en el lugar donde debemos estar de acuerdo para lo que fuimos elegidos. Esto me dio muchísima pena, me dio muchísima preocupación y la verdad que a su vez sentí alegría. Sentí alegría de pensar que estas cosas van a cambiar, que este es el último año que vamos a de alguna manera, a estar escuchando discursos que están fuera de lo que establece nuestra Constitución. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Adida la saluda. Sebastián, un gusto. Bien, diputada, ¿qué pasó en la Asamblea Legislativa en esa segunda parte? Porque recordemos que al principio empezó con una tónica bastante institucional dentro de los carriles civilizados y cuando el presidente comenzó a hacer referencias a la coparticipación primero y después con referencias críticas al funcionamiento de la justicia, se alborotó la sesión. Desde la oposición hubo reacciones bastante fuertes en ese sentido, de abucheos, hubo burlas también, hubo acusaciones cruzadas. El presidente, por supuesto, que también reaccionó levantando el volumen de su voz. ¿Qué es lo que pasó para que no se pueda mantener el tono más sereno del principio de la sesión? Quiero repetir, la verdad que
vi al presidente de los argentinos en una representación teatresca, porque todos conocemos lo que es el presidente de los argentinos, los exabruptos que puede llegar a expresar, la manera en que se ha comportado en tantísimas oportunidades, escuchar cosas como lo de la vacuna y no hacer mención a los vacunatorios VIP, por ejemplo, que tanta queja y que todos los argentinos conocen, era como una falta de respeto. Pero la verdad es que todo esto se produce para que haya una reacción. O sea, ¿para qué expresa de esta manera el presidente este tipo de situaciones como la que hablo hacia la prensa y hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacia lo que es un sistema independiente, constitucionalmente independiente, y que los argentinos que queremos la democracia de verdad hablamos de división de poderes? Y eso es una provocación, y de esa manera lo vivimos mucho. Provocación a que haya una reacción a esa provocación. Pero bueno, como les decía, realmente espero que los argentinos cambiemos, que los argentinos hablemos con sinceridad a nuestro pueblo, que nos sentemos a buscar soluciones a las problemáticas que hoy se viven, soluciones para nuestros jubilados de verdad, soluciones a lo que es esta inflación que se lleva puesto a todas posibilidades de crecimiento en la Argentina. Eso significa aplicar políticas económicas que sincere la situación que se vive. En fin, esta es mi mirada sobre lo que ha sucedido en esta apertura de sesiones ordinarias, y también tengo que decir que espero que el trabajo que tenemos que llevar adelante como diputados nacionales representando a nuestra provincia sea el más productivo y en búsqueda de soluciones a las problemáticas que nos tocan vivir en cada uno de nuestros lugares de origen, que son muchas y que necesitan ser atendidas. Diputada Gabriela Vulcano la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? El año pasado el bloque del PRO se retiró casi completo cuando estaba hablando el presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias. Este año no sucedió eso, pero sin embargo se retiraron de sus bancas varios diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. ¿Qué análisis hace usted de eso? Y me gustaría saber si lo pudieron hablar previamente, que estaba esta posibilidad de que algunos se levantasen de sus bancas, y si no, si lo hablaron después. No, la verdad es que estas son expresiones propias de cada uno de los representantes de las distintas provincias, cuando se sienten tocados y que no se sienten representados por las palabras del señor presidente de los argentinos. Hemos visto inclusive situaciones hasta un poco grotesca entre el presidente y la vicepresidenta por un poco de agua me sirve, agua no me sirve, convoco a otro que venga a servirme el agua porque no quiero que lo haga el presidente. En fin, la verdad que esto no necesitan los argentinos. Hoy nosotros tenemos la obligación de hablarle a nuestra gente. Tenemos la obligación de decirles que queremos plantear soluciones a sus problemáticas, no caer en este circo. No caer en esto de que me gusta o no me gusta. No caer en que somos amigos enemigos. Soluciones. Diputada, hay que sentarse en las comisiones, hay que debatir y hay que buscar soluciones a las problemáticas que nos plantean a quienes nosotros representamos. Sí, te escucho. No, le quería preguntar porque justamente en este periodo de sesiones ordinarias que se abren quedan muchos proyectos pendientes para el tratamiento en la Cámara de Diputados. ¿Estuvieron conversando cuando se reunieron los diputados de su bloque respecto a cómo van a seguir adelante con el quórum, con el tratamiento de los proyectos, la posibilidad de sesionar? ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a llevar adelante o qué planteo le van a hacer en definitiva al oficialismo para que este año, que es electoral y que tiene mucha actividad fuera del Congreso, pueda tener también una efectividad, ¿no?, para el tratamiento de las leyes? Qué buena tu pregunta. Y en eso yo también tengo posiciones muy claras como legisladora, ¿no? Primero,
Sí, estuvimos conversando que los proyectos que nosotros queremos tratar son proyectos de base, son proyectos que mejoren las condiciones, por ejemplo, de que se pueda activar activar todo lo que es la actividad económica. Hoy, en la forma en que se está llevando esta gestión, vamos cada día más hacia atrás. Solamente un proyecto que acabo de presentar con muchos compañeros de mi espacio político, la situación del sistema de importación de la República Argentina que frena la economía de nuestras regiones. En mi caso, preocupada porque frena la posibilidad de estar e integrar todo lo que es la actividad minera, que hoy tiene las probabilidades de sacar a muchísimos salteños y a muchísimos argentinos de una condición paupérrima. Y digo paupérrima porque esto no lo dice Virginia Cornejo, esto los dice los índices que se dan a conocer a través de las lecturas de quienes tienen que llevar adelante nuestras estadísticas, donde nos encontramos con la peor nivel de desnutrición de nuestros niños, la falta de trabajo, el trabajo informal. Bueno, yo quiero soluciones a esos temas. Y cuando vos lo vas analizando, te encontrás que el problema está porque tenemos una mala gestión gubernamental a nivel nacional. O sea que usted no coincide con los datos de reducción de la mortalidad infantil que se dieron a conocer en las últimas semanas, que había disminuido significativamente. ¿No coincide que sean así? No, no coincido. No coincide. Miren, con tanta pena les puedo contar que en Salta se sigue distribuyendo agua en el camión aguatero, como si estuviéramos en la colonia, donde no se hizo inversión, donde no hay planes hídricos como para que toda esa agua que Dios nos puso pasa sin ser aprovechada. Les acabo de hablar de lo que significa mirar hacia la actividad económica de tal manera de ser la generadora de esos puestos de trabajo que necesitamos, de ese crecimiento que se necesita para todo lo que es ese derrame económico que se debe volcar así. Pero bueno, estamos hablando de qué clase de políticas queremos nosotros desde Juntos por el Cambio versus a la política que hoy se aplica, que es la política de la grieta, la política de que somos amigos enemigos del que trabaja y del que invierte. Estas son las cosas que queremos que cambien y las vemos con toda claridad a través del discurso del señor presidente. No reconoce nada de todo esto y cuando yo no reconozco un problema, quiere decir que no lo voy a solucionar, porque ni siquiera lo he visto y esto es importante decirlo. Diputada, retomo una pregunta que le hacía anteriormente a Amanda respecto a la estrategia que va a tener Juntos por el Cambio cuando el oficialismo convoque al recinto, ¿no? Convoque a sesiones en los próximos meses, teniendo en cuenta que durante el verano venimos de una decisión del interbloque opositor de no dar quórum en la medida en que se sostenga el procedimiento de juicio político contra los 4 jueces de la Corte Suprema. ¿Se va a mantener esa postura intransigente o cree que se va a poder flexibilizar como por lo menos intentar llevar al recinto temarios de consenso? Nuestra postura no es intransigente. Nuestra postura es de defender lo que es nuestro sistema democrático y no queremos ningún tipo de golpe institucional como lo que hoy se pretende llevar adelante en nuestro país. Nosotros defendemos la República, defendemos la Argentina, defendemos nuestra Constitución y eso, si no lo entiende el oficialismo, que ha recibido un mensaje muy claro y el mensaje ha sido a través justamente del voto de los argentinos, donde a través del voto los argentinos le dijeron no vale todo, te vamos a poner equilibrio en el poder y ese equilibrio es justamente para que un sector político defienda a la Argentina, defienda sus instituciones y no permita este golpe institucional que pretende dar justamente el partido gobernante. ¿Pero por qué golpe institucional? ¿A qué? Porque querer destruir uno de los poderes del Estado
convocando inclusive a sesiones extraordinarias donde el 90% de los temas están relacionados a cómo voy a doblegar este poder del Estado por sus resoluciones, por sus sentencias, por cómo interpreta la ley, por cómo defiende de alguna manera lo que tiene que ser sus funciones, es un golpe institucional. Y nosotros lo tomamos como un golpe institucional. Y vamos a ser defensores de la Constitución, de la República y de las instituciones. Esa es la mirada. El presidente durante su discurso hizo mención a la ley de humedales y usted, bueno, forma parte de la Comisión de Recursos Naturales. ¿Tiene expectativa en que avance alguno de los dictámenes? ¿Sabe si este año, imagina que este año pueda tener suerte esa iniciativa? Creo que se equivocó nuevamente el presidente. Los recursos son de las provincias y él quiere avanzar sobre los recursos de la provincia. Y la diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. Así que nuevamente se equivoca. Quiere apropiarse de la minería, que es un recurso de las provincias. Quiere apropiarse de lo que son sus sistemas y no le vamos a permitir. Por lo menos no me verán en este espacio realmente, porque soy defensora de mi provincia. Soy una convencida que el federalismo en muchos casos es como una declamación y no una realidad. Y también está relacionado a que muchas veces, en lugar de defender lo que es el federalismo en las bancas que nos toca ocupar, se busca de alguna manera salidas que perjudican a las provincias. Así que ahí estará Virginia Cornejo. Diputada. No ley de humedales. Sí. No, le quería preguntar porque también está en otra comisión que es la discapacidad y sé que en el día de hoy estuvo unas actividades vinculadas a enfermedades poco frecuentes. Queríamos que nos cuente un poco de qué se trató esa actividad en la que participó. Gracias, Amanda. La verdad que cuando hablamos de las personas, hablamos de quienes realmente debemos atender y preocuparnos, estamos hablando en este caso de las personas con discapacidad, de las personas que debemos poner en el debido lugar y hacer conocer las problemáticas que viven. En este caso se llevó adelante toda una jornada de concientización, de poner de hacernos ver las problemáticas que están poco contempladas por todos nosotros, como lo que son las enfermedades poco frecuentes. Y a su vez también, en este interés, en estas ganas y en este compromiso que yo tengo con estas personas, vamos a llevar distintas actividades paralelas a lo que es estar o no estar sentada en un recinto, pero que sí son parte de nuestras actividades. Tengo programado para el 11 de abril y ya las estoy invitando porque sé que ustedes están siempre presentes, como ser que empecemos a darnos cuenta y a entender que puede ser la equinoterapia, cómo estas enfermedades, vamos a organizar jornadas de concientización internamente en la Cámara para estas enfermedades poco frecuentes y también la vamos a traer a distintas provincias. En mi caso la voy a traer a la provincia de Salta y voy a tratar de federalizar justamente cada una de las problemáticas que les tocan vivir a estas personas con distintas discapacidades que tampoco son escuchadas. Así que ahí vamos a estar, Amanda, trabajando positivamente en búsqueda de que esto sea realmente algo escuchado y que encontremos consenso para construir mejores posibilidades para todos. Fíjate, un tema de los pasajes aéreos, una persona con problemáticas graves que no puede viajar en un colectivo, no le es reconocido un pasaje aéreo. Miren ustedes si no es importante lo que estamos hablando. Gracias, diputada, por este rato aquí con la tercera edición de TV. La vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Como siempre, un gusto, un fuerte abrazo para todos ustedes, un excelente fin de semana y sin duda la semana que viene nos estamos viendo allá en nuestro lugar de trabajo. Hasta luego, buen fin de semana.
Bueno, hablábamos con la diputada Cornejo. Ahora sí les doy la bienvenida más formalmente porque nos fuimos directo a la nota. ¿Cómo han vivido esta semana? Bueno, Gaby, ¿cómo has vivido vos esta semana? Vos también te vi el lunes, antes de iniciar las sesiones. Vamos a tener mucha actividad, como vos bien decías, Amanda, al comienzo. No solamente, se llevó adelante una sesión para tratar 2 temas casi al filo de que terminaran las sesiones extraordinarias. 2 temas tan importantes como es el proyecto, que ya es ley, de plan de pagos de deuda previsional, por un lado, y por el otro el de digitalización de las historias clínicas. Y al otro día, tuvimos la Asamblea Legislativa, la inauguración de las sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde obviamente estaban posadas todas las miradas por varias razones. Por un lado, lo que tiene que ver con la interna del Frente de Todos, ese encuentro después de 6 meses con la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde se especulaba un poco a ver qué podía llegar a decir él que ella sintiera o no asintiera. Y después, obviamente todo lo que tuvo que ver con el contenido del discurso, donde lo fuerte, me parece, tuvo que ver obviamente con sus planteos hacia la justicia, puntualmente hacia la Corte Suprema de Justicia, con todos los cuestionamientos en el contexto de lo que se está llevando aquí adelante del juicio político contra los 4 miembros del Alto Tribunal. Y además me parece, esto ya es una lectura personal, que el presidente aprovechó también ese escenario para presentarse como candidato, de alguna manera tratando de dar un planteo de por qué quiere ir por un segundo mandato, si bien no habló puntualmente de eso, pero dio unos unos lineamientos, y algunos lo leyeron como posible lanzamiento, al menos no bajarse del sillón. Algunos decían que parecía más un discurso de salida, porque justamente se dedicó a hacer más bien claro, pero como de alguien que se va, si se quiere, porque hacía un repaso de todo lo que hizo, no hizo, los logros y demás, etcétera. Pero bueno, es cierto que la gran duda es si finalmente sí, pero toda esa situación que a la diputada Cornejo no le gustó mucho, que era la interacción con ciudadanos y ciudadanas de a pie. Esa era la parte campaña. Eso era como mucho más, yo te hablo a vos, en un escenario que nosotros, lo vimos acá adentro, que estamos muy acostumbrados a estar en el Congreso, pero es verdad, es cadena nacional, lo vio todo el mundo en sus casas también, ¿no? Sí, por supuesto que es materia de interpretación, la lectura que hace Gaby es legítima. Yo lo vi más por el lado de lo que decía recién Debbie, como un discurso más de despedida, haciendo un repaso, una enumeración de los logros de gestión y con una mirada un poco nostálgica, como diciendo, yo miro para atrás y puedo decir con orgullo que hicimos las cosas correctas, si bien se cometieron errores, puedo rendir cuentas sobre mis actos, dejamos los cimientos para la construcción de un gran país. Por lo menos el principio del discurso, que estuvo acompañado de un tono, si se quiere, un poco más descolorido, parsimonioso, casi como si que se quisiera sacar de encima el asunto, me dio esa sensación. Después, obviamente, el presidente se envalentonó en la medida en que desde la oposición salieron a cruzarlo, ¿no? Sí, me parece que le dio energía. Claro, eso le dio energía y a partir de ahí como que se afirmó el presidente y empezó a mostrar mayor autoridad, y desde ahí le salió el Alberto más tuitero, ¿no? El Alberto más tuitero, el Alberto más con proyección hacia una posible candidatura que obviamente no se baja. Yo creo que la única posibilidad de que se baje finalmente Alberto es que Cristina se anime y rompa la proscripción, entre comillas, y sea la candidata. Es la única que de por sí dejaría sin chances a todos los demás. Mientras que no exista ningún otro candidato potable con chances en el Frente de Todos, el presidente es competitivo contra cualquiera. Sí, puede ser. Pero también cuando habló mucho de sí mismo, porque fue muy autorreferencial, ahí hay dentro de esta lectura de internas algunas pistas para también, por lo menos dejar la ambigüedad, ¿no? Sí, todo ni muy tiempo, claro, ni muy... Ni muy ni tan. Exacto. Sí, todo el tiempo remarcó el yo fui el que, ahí me parece que estaba todo el tiempo dialogando con... primera persona del singular. Claro, con los socios de su propio espacio, ¿no? Más que a la oposición le estaba diciendo a los dirigentes del Frente de Todos que lo cuestionan, que le piden que se baje de
una eventual candidatura es: che, acuérdense que yo soy el que fue a ver a Lula da Silva a la cárcel cuando nadie iba, el que le salvó la vida a Evo Morales y incluso llegó a decir el que acompañó a Cristina cuando estaba siendo perseguida. Me parece que ahí hay un diálogo que lo está haciendo con sus compañeros del Frente de Todos. Por eso me parece que es difícil no leer muchas de sus palabras en el contexto de la interna en el oficialismo. Sí, y también hizo una crítica elíptica hacia sus compañeros del Frente de Todos, al kirchnerismo, cuando dijo, bueno, muchas veces me cuestionan mi estilo moderado, pero esta persona moderada fue la que se plantó ante el Fondo Monetario Internacional y no se dejó someter por las condiciones que le proponía el organismo internacional, ¿no? Como sacando pecho y diciendo, bueno, sí, desde el estilo moderado se pueden conseguir cosas, este es mi legado, estas son mis conquistas. Como que en ese sentido está bueno lo que vos decís, sacando Gaby. Pecho, y dijo que le puso el pecho a la pandemia también. Sí. Y desde la oposición salieron como a ridiculizarlo. No, sí, bueno, vemos también la mirada desde que arrancó, desde que fue el discurso del presidente hasta ahora, con los pocos diputados que hemos podido hablar acá en la tercera edición, con los que hemos hablado. La diputada de la oposición Cornejo recién, bueno, cuestionó absolutamente todo el contenido, la performance, no había nada. Y tampoco se buscaba eso, me parece, ¿no? Una apertura de sesiones de estas características en este contexto electoral. La última siempre del proceso de todos los presidentes tiene ahí una instancia de reflexión, de poner en valor toda su gestión, no solo el último año. Y muchos de los desafíos no se pueden plantear porque hay una incertidumbre, qué es lo que va a pasar en agosto, en octubre finalmente. Cuando repasás los discursos anteriores, a todos les pasa un poco lo mismo. ¿Te acordás del último de Mauricio Macri, que también llegó como enojado y apuntó directamente contra la oposición, que le dijo los insultos hablan más de ustedes que de mí? No sé, entró con los tapones bastante de punta cuando fue su último discurso. Es difícil que no se transforme la Asamblea Legislativa en este contexto en un escenario electoral para todos, porque lo fue para el presidente de la Nación, pero también lo fue para la oposición desde el momento en que, algunos se retiraron, otros gritaron cosas, los que aplaudieron, cuando ingresó la vicepresidenta al recinto, quienes estuvimos ahí vimos que fue el aplauso más fuerte por parte del oficialismo, mucho más que el que recibió Alberto. Exactamente. Entonces, me parece que ahí todos estaban haciendo uso de ese espacio para lo que tiene que ver con la disputa electoral. Y bueno, es válido, ¿no? Sí, tampoco es parte del juego político. Tampoco es neutro, ¿no? Me parece que hay que buscarle una neutralidad a un acto político tan importante e institucional como es este, que está inscripto en un partido gobierna y otros partidos en la oposición, ¿no? Entonces, recién la entrevistada Virginia Cornejo hablaba de una teatralización y es cierto, estamos inscriptos en la antesala del escenario electoral y lo raro hubiera sido que desde la oposición rescataran cuestiones del discurso del presidente. Me parece que lo que se dio es un poco lo que se esperaba. Sí, totalmente. Pero bueno, eso ya está quedando, decíamos también ayer, medio en nuestra memoria, tratando de reflexionarlo en estos últimos minutos de la semana, porque la semana próxima ya hay otra vez discusiones importantes, ¿no? Este año no hay que conformar comisiones, que está bueno. Eso es cierto, ya pueden arrancar de una a trabajar, no como el año pasado. Claro, que fue muy difícil, ¿no? Hubo mucha tensión política para esa situación. Y se la vienen, la arrancan ahí alto, ¿no? Sin igual, descanso. ojo que hay dos comisiones que, a ver si tenemos tiempo después para armar las placas, que hay dos comisiones muy importantes, sobre todo una que sigue sin conformarse a más de un año, que es la comisión bicameral, que es la que lleva adelante el control y la implementación del Código Procesal Penal en la Argentina, que bueno, es uno de los planteos que se vienen haciendo sobre todo en las últimas horas a partir de los hechos de público conocimiento en Rosario. Santa Fe. Así que hay algunas comisiones que todavía están medio ahí en el tintero, pero el año pasado a esta altura la única que estaba conformada creo que era la de Presupuesto y Hacienda, que se empezó a tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estuvimos varios meses.
Mira, ahora lo vamos a repasar más en detenimiento porque nos vamos a meter en un minutito ya con la entrevista, pero la Comisión de Legislación Penal se conformó en mayo, a fines de mayo del año pasado. ¿Te acordás que iban como... de justicia, ¿no? A cuentagotas iban conformando, claro, que nos llegaba en cuotas la conformación de las comisiones justamente por esta paridad de la que hablamos. Vamos a repasar lo que decía el presidente de la Nación ayer en un pasaje de su discurso sobre la reivindicación de la soberanía de Malvinas para, bueno, repasar uno de los momentos más emotivos que hubo en la apertura de sesiones ordinarias. Durante 2022 se trabajó intensamente bajo el eje Malvinas 40 años. La República Argentina reiteró su búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el pleno ejercicio de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio que se encuentra usurpado. Tenemos el honor hoy de estar acompañados por Juan José Fernández, ex combatiente de Malvinas. Juan José llegó a Puerto Argentino el domingo 11 de abril, día de Pascua de Resurrección. Estaba frente a la playa cuando recibieron el fatal bombardeo del 1 de mayo. A diferencia de otros compañeros y amigos, él sobrevivió y cumplió sus 20 años en tierra malvinense. Al regresar, los sentimientos eran de alegría por volver a ver a sus seres queridos, pero de dolor por quienes no pudieron lograrlo. Tiempo después, empezaría el calvario por reinsertarse en la sociedad, para lo cual tuvieron que mentir muchas veces para conseguir un trabajo, porque no tomaban a los excombatientes por si sufrían eventuales secuelas del conflicto bélico. Hoy se pudo jubilar gracias a la Ley 27.329. Es padre de 3 hijos. Todos profesionales, y tiene un nieto, y permanece activo en su vocación de seguir sirviendo a su país. Quiero también brindarle un homenaje a otro héroe de Malvinas, que es diputado de la Nación Porteña. Tengo la convicción, y todo esto lo demuestra, de que Malvinas nos une en una causa nacional, que convoca y moviliza al pueblo argentino. Por Juan y por todos los sobrevivientes, y en memoria de nuestros héroes, volvamos a decir, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Le agradecemos al diputado Aldo Leiva de la provincia del Chaco, que bueno, fue nombrado por el presidente de la Nación en esta apertura de sesiones. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Queríamos repasar este pedacito del discurso, un poco también para homenajearlo en su calidad de héroe de Malvinas, porque bueno, ahí compartía también con otro compañero, otro excombatiente también en el palco. ¿Cómo, bueno, se sintió? Obviamente en este momento siempre apelamos a sus sensaciones y sentimientos porque entendemos que es un hecho paradigmático e histórico lo que está sucediendo con su presencia en el Congreso. La verdad que, como siempre digo, es una cuestión que en la línea de tiempo de la vida de uno fue tan escaso ese tiempo en el servicio militar como en Malvinas, pero que me marcó para siempre a lo largo de todos estos años y muchas veces con dolor, porque como lo decía el propio presidente, cuando volvimos durante mucho tiempo fuimos ignorados, fuimos dejados de lado con el preconcepto por ahí de los loquitos de la guerra. Pasaron mucho tiempo para que el Estado argentino se hiciera cargo. Siempre digo que ese periodo de ignorancia por parte del Estado
siempre estuvo de nuestro lado el pueblo anónimo, nuestra familia, nuestros vecinos, que fueron los que nos cobijaron, nos dieron sus brazos, nuestras novias. Y después, bueno, el tiempo fue pasando y en lo personal siempre traté de sacar fuerza desde donde no tenía para poder salir adelante. Y bueno, seguramente no es nuevo lo que le digo a ustedes, que en lo político estoy viviendo una sensación muy fuerte en estos 40 años de Malvinas, porque, bueno, la vida, la gente me llevó a un lugar donde se ha hecho muy visible todo esto, y la verdad que hay cuestiones que no esperaba, nunca. Yo siempre trabajé en función de mis convicciones, trabajé siempre pensando en mis camaradas que no volvieron, y tener el reconocimiento como tuvimos durante todo este año, y que el presidente de la Nación en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional. La verdad que nos pone muy contentos a los veteranos de guerra. Hemos estado entre los que nos conocemos muy consustanciados con eso, y a su vez también yo compartí con el presidente la semana anterior una histórica visita a la Antártida, que la verdad que me trajo sensaciones muy fuertes. Así que, bueno, si volvemos a lo que fue la Asamblea Legislativa, en esa cuestión, la verdad que fue muy fuerte, muy emotivo. Y después, bueno, ya sabemos todo lo que pasó en el resto de la sesión, que bueno, ahí ya desprendiéndonos de la cuestión Malvina, ¿no es cierto? También como político siento que tuvimos un mensaje del presidente que estuvo a la altura de lo que vive en este momento nuestro país. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida lo saluda. Bueno, diputado, primero el reconocimiento como veterano de guerra, como héroe de Malvinas, y quería hacer referencia a la Asamblea Legislativa, el momento en que el presidente Alberto Fernández hizo una afirmación de la soberanía nacional de Malvinas. Fue el único momento en que hubieron tímidos aplausos de un sector de Juntos por el Cambio, el único momento en que no hubo grieta. ¿Usted considera que es un tema, el único tema que puede despertar un sentimiento de unidad nacional que, digamos, que trascienda a todos los bloques? ¿Cómo lo ve usted? No, sin duda el tema Malvinas trasciende a todos los bloques. Yo el año pasado hubo un homenaje que me hizo el Congreso, Sergio Massa como presidente, y creo que ustedes saben de mi vehemencia, de mi planteo muy fuerte, y en verdad fue un momento también muy fuerte, muy emotivo, porque casi sin excepción, en ese momento cuando me entregaban la placa y cuando se hablaba de Malvinas, el aplauso fue de pie, y después diputados con los que confrontamos muy fuertemente se cruzaron desde su banca, llegaron hasta la mía para saludarme. Y yo entiendo que no es una cuestión para con Aldo Leiva, sino es una cuestión para con esa cuestión que nos une, que es Malvina. Entonces, cuando el presidente habló, sin duda, fueron los aplausos tímidos, pero en el fondo creo que la clase política en general, más allá de que, bueno, un aplauso a veces marca la posición, pero también tenemos que entender que estamos en un momento complejo de la política argentina, estamos entrando en un año electoral, entonces... Se miden los aplausos. Diputado, exactamente. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Esta semana el canciller Santiago Cafiero canceló el pacto Foradori-Duncan
y pidió una reunión con el gobierno de Reino Unido justamente para discutir lo que tiene que ver con la soberanía de Malvinas. ¿Qué lectura hace de eso en este contexto? Bueno, quienes formamos parte de la generación Malvina, aunque estuvimos en Malvinas, hemos desde la misma firma hemos expresado nuestra oposición porque considerábamos que estaba hecho a la medida de lo que el Reino Unido planteaba, y después tuvo el agravante que el vicecanciller británico expresó claramente que le costó unas copas de vino. La verdad que lamentable. Es muy lamentable. Así fuera una broma, yo creo que los argentinos no nos merecemos. Por ahí se habla de que las cuestiones de política internacional hay que ser cuidadoso, hay que guardar las formas. Bueno, acá la prepotencia británica no solamente se llevó un comunicado, sino que a eso hay que agregarle después la burla, porque en definitiva esas expresiones constituyen una burla para con lo que hizo el personaje. Así que me parece que lo que ha hecho el canciller Cafiero, sin duda respaldado por el presidente de la Nación, y no tengo la menor duda que por todo nuestro espacio político, es lo correcto, y no podemos nosotros avanzar en conversaciones en temas donde definitivamente no pongamos sobre la mesa el tema de la soberanía. No podemos renunciar, porque eso es traicionar la memoria de aquellos esos pioneros que pisaron por primera vez la isla, y sin duda a quienes dieron su vida por ese pedazo de territorio, que no es como algunos lo plantean, que es una islita, que está alejado de todo. No, es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra soberanía. Y entonces creo que en esa línea y en la línea que el presidente marcó en su discurso es que ha actuado Santiago Cafiero. ¿Qué tal, diputado? Débora Urrieta lo saluda. Aprovecho que está en la Comisión de Defensa para preguntarle, bueno, en las últimas horas con la amenaza a Lionel Messi en Rosario, empezó el debate otra vez, el rol de las Fuerzas Armadas y demás en ese tipo de casos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si deberían o no intervenir las Fuerzas Armadas finalmente en ese territorio. Bueno, creo que está claramente determinada cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Del mismo modo que nosotros, para eso existen las fuerzas federales, en este caso la Policía Federal, la Justicia Federal. Creo que tienen que actuar los organismos competentes. No podemos nosotros pretender que aquellos que tienen un rol, en este caso de la defensa nacional, estén participando en cuestiones que no tienen que ver con sus responsabilidades. Creo que tienen que asumir verdaderamente la responsabilidad quienes lo tienen. Y en ese aspecto yo también quiero ser muy claro en lo siguiente, porque permanentemente se achaca al gobierno nacional la cuestión del narcotráfico en Rosario. Lógicamente es una cuestión federal, ¿no es cierto? Pero yo, hablando con los diputados santafesinos, le digo, ¿cuánto hace que el peronismo no gobierna Rosario? Bueno, y los memoriosos me dicen que la última vez que gobernó el peronismo Rosario fue en el año 73. ¿Y por qué pregunto esto? Porque yo he sido intendente durante 16 años en mi ciudad. Y hay cuestiones que, más allá de que no es competencia de uno, tiene que ver con la fuerza, con las convicciones y con el compromiso que asumen, en este caso, los intendentes de todo el país. Acá pasaron diferentes intendentes y por lo que yo veo siempre la queja es para Juan, Pedro, pero la clase política responsable de Rosario nunca se hace cargo. Y es muy importante que se hagan cargo ellos también, en el buen sentido de la palabra. No le vamos a pedir que se conviertan en investigadores, no le vamos a pedir que sean los que persigan a los narcotraficantes,
pero sí digo que como dirigente político tienen la responsabilidad de estar con su gente cara a cara y desde ahí generar las políticas que produzcan el resultado que se espera, porque los municipios son la célula básica de la democracia. Entonces, municipio, Estado provincial, Estado nacional tienen que trabajar de diferentes, tienen que trabajar todo de manera conjunta, porque es un tema extremadamente delicado, y si eso no ocurre, y si el intendente, bueno, quiere que vaya el presidente de la nación, porque suceden hechos de esta naturaleza, la verdad que yo digo, bueno, muchachos, pongámonos la camiseta en serio, trabajemos en serio y vamos de abajo hacia arriba y no estemos siempre buscando responsabilidades o buscando que nos solucionen las cuestiones en este caso, a las Fuerzas Armadas, que no tienen nada que ver en esta cuestión. Diputado, va a poder discutir esto, ¿no? El día miércoles en el plenario de las dos comisiones que se van a hacer justamente para abordar este proyecto que se había presentado ya en noviembre del año pasado para, bueno, ampliar la respuesta judicial, por lo menos, en Santa Fe con los distintos cargos que hay todavía subrogados. Le agradecemos este ratito, seguro lo vamos a ver el miércoles entonces por aquí. Si Dios quiere, así que gracias a ustedes, como siempre, por tenerme en cuenta, por la deferencia. Contarles que llegué a mi ciudad hace un ratito, estuve en Capital hasta hoy, tenía muchas actividades por ahí, así que gracias. Y gracias a usted por como siempre, a disposición. Hasta luego, muchas gracias a usted por atendernos, que tenga buen fin de semana. Ahí hablábamos con el diputado Aldo Leiva y un poco anticipaba lo que va a ser la discusión del miércoles que viene, que va a ser picantosa. Proyecto de ley que está desde mayo del año pasado. Hubo una única reunión informativa el 16 de noviembre. Vinieron intendentes, jueces vinieron. Jueces, perdóname, jueces federales exactamente, de distintos distritos y distintas instancias. Vinieron jueces de Cámara, vinieron jueces de primera instancia de Rafaela, de Rosario, distintos departamentos, Tuerto. Pero lo cierto es que después el texto no se siguió tratando. De hecho, bueno, generó el enojo del diputado Mirabella, Roberto Mirabella, que es la mano derecha de Omar Perotti, si se quiere, que en una de las sesiones fallidas de diciembre del año pasado directamente pegó el faltazo, la última, justamente para expresar su enojo porque el oficialismo no impulsaba en el Congreso un proyecto que acompañan todos los diputados de Santa Fe, excepto una de la coalición cívica. Sí, y hay que ver si se va a poder dictaminar, ¿no? No, porque no convocaron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esa es la que falta. Esa es la que falta. Convocaron a 2 de 3 comisiones. ¿No podrían dictaminar, ponerle justicia y legislación penal? Puede después dictaminar, que avance el otro como pero ya no sería en esa reunión, digamos, de comisión. De hecho, estaban barajando desde la oposición enviar una nota a Tailade, que es quien preside la Comisión de Justicia, que es la cabecera, para que también convoque a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y hacer el plenario con las 3 comisiones que tienen que dictaminar el proyecto de ley. Y ver si se avanza en ese sentido. Estaba repasando la comisión y planteaban justamente un poco el análisis respecto a el debate de qué es lo que había que hacer, ¿no? Que no tenía que ver con otro proyecto que venía de hace unos años atrás, que buscaba no solamente la ampliación de los juzgados federales, sino también, en este caso, el nombramiento, la posibilidad de nombrar a algunos jueces, ¿no? Que hay una demora importante. Sí, el 30% de los trabajadores federales de la provincia de Santa Fe no están nombrados, así que hay un bache importante, más allá de que se avance o no con este proyecto de ley. Lo cierto es que hay falta de respuesta en leyes o en situaciones que ya existen. Por eso este proyecto de los trabajadores del servicio de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Entonces eso también te demora todo, porque tenés muy poco personal, y lo que también plantean tanto oficialismo y oposición, que hace 40 años no se modifica la estructura de la provincia y surgen nuevos delitos y de la complejidad como la que tiene nada menos que el narcotráfico. ¿A qué le tocará, no? Nombrar y convocar a concurso para... Bueno, ya hay muchos
inscriptos. No, allá hay muchos, ¿cómo se dice? Ternas que ya están en manos del presidente y que las tienen que girar. Eso es los jueces, Sí, los trabajadores bueno. judiciales también ingresan por concurso. Sí, no les también. toca al Poder Judicial. No, pero digo que también falta nombrar jueces de esa a nivel federal ahí que están en manos del Poder Ejecutivo y no se giran al Senado o el Para Senado acuerdo. no los tarda, exactamente. Pero el 30% de lo que faltan, también más allá de los jueces, son trabajadores. Exactamente, sí, de vocalías y demás. Sí, que suele pasar en muchos, claro, porque lo estamos circunscribiendo a este tema, pero pensaba en uno de los temas importantísimos que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad, donde la principal dificultad tiene que ver con la falta de jueces, pero también de trabajadores en todo lo que tiene que ver con los juzgados de instrucción y también en los tribunales orales. Sí, claro, porque para ingresar al Poder Judicial, cuando sos trabajador del sistema judicial, no entrás porque dejas un currículum. Tienes que hacer un concurso público. Total. Es un concurso público parecido, similar, en la misma instancia de lo que hace el concurso público para también ocupar un cargo como juez o fiscal. Tiene otro nivel de complejidad, pero incluso para ser secretario para estar en mesa de entradas, para lo que fuera. Claro, escribiente hay que entrar por concurso. De hecho, ahora... Ahí el que está en deuda es el Poder Judicial. Totalmente. Que no nombra, que no convoca, que no contrata y que no designa tampoco empleados para determinados juzgados. Algo de eso, el presidente de la Nación, en la apertura de asambleas ordinarias, dijo, queriendo obviamente mezclarlo con la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, las reformas judiciales que no se hicieron para criticar a la oposición, y también eso derivó en el enojo de algunos diputados y diputadas, entre ellas de los diputados socialistas, de Mónica Fein y de Enrique Esteves, porque lo que dijeron es, bueno, terminó mezclando cualquier cosa para criticar lo que tiene que ver con, bueno, lo que está sucediendo en el Consejo de la Magistratura, la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión de la oposición de no acompañar lo que son los proyectos vinculados a las reformas en la justicia. Así que eso se terminó colando también, esa discusión. Y por eso, bueno, derivó en esta reunión que va a ser el próximo miércoles. Entonces, en un rato vamos a repasar la agenda y otros temas que nos quedan también aquí pendientes. Vamos rápido a una pausa y volvemos en instantes. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir.
Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Aquí seguimos en la tercera edición de TV Última Hora ya casi de la semana, del día, porque estamos cerrando este viernes y tenemos el lujo de presentar a nuestra compañera Lourdes López, que conduce el programa Ecoagenda. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, saludarlos, por supuesto, a todos y todas en la mesa y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Hablando de Ecoagenda, bueno, veníamos haciendo una columna también muy importante que, bueno, en realidad para todos los que nos gusta, todo lo que es la cuestión medioambiental realmente importa, nos debería ocupar a todos de la misma manera, pero bueno, estamos en el proceso de llevar información, de empezar a desgranar un poquito los conceptos, los proyectos, las leyes, qué leyes faltan. Hace poco, bueno, el presidente Alberto Fernández en el discurso de apertura de asamblea, de apertura de sesiones ordinarias también habló sobre la crisis climática y sobre algunas leyes que están todavía en agenda. Se habló mucho de ley de humedales. ¿Será este año el año de la ley de humedales? Bueno, es lo que se busca, lo que se espera y por lo que muchos ambientalistas y la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano prácticamente en su mayoría está trabajando para que se pueda dar. Ecoagenda es parte de eso también, intenta enviar un mensaje, ¿no? Conciliador con el medio ambiente. Sí, es un programa donde específicamente se aborda toda la agenda que se desarrolla en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, los proyectos, pero también las actividades que se hacen, ¿no? Cómo en cada territorio los diputados y diputadas, si llevan o no, porque por ahí muchos no le dan todavía importancia o un cariz de relevancia a estas temáticas. También van discutiendo con especialistas, ¿no? ¿Cuándo lo vemos? Bueno, esto ya salió ayer el primer programa a las 23 horas por la pantalla de diputados. Exacto, los jueves a las 23. Es la salida de los programas de DTV, en este caso de Ecoagenda, donde, bueno, hay un poco de todo. Puntualmente tuvimos el programa de ayer, todo lo que fue parques nacionales, lo hablaba fuera de aire, que tratamos como de armar un schedule que tenga como temas parecidos, ¿no? Por ejemplo, parques nacionales, bosques nativos, la ley, en este caso de bosques nativos y en cuanto a presupuestos, en cuanto a categorías de bosques, así que tuvimos la palabra de especialistas, del director de bosques nacionales estuvo en el programa también hablando y comentando de qué se trata, qué es la deforestación, que es una actividad productiva
que no se terminaba de entender de alguna manera y se estigmatizaba como la tala o el corte de árboles desmedido, cuando en realidad no es así. Hay un trabajo muy importante que se hace para donde hay mucha gente que depende de esto, de esta actividad, y donde se trabaja y genera fuentes laborales importantes también en diferentes partes de nuestro país, como para tener un dato puntualmente de lo que tiene que ver con la deforestación y el cambio climático. Después también se habló mucho de parques nacionales. Después en realidad vamos a tener una nota de parques nacionales también en cuanto Claro, porque el último que se aprobó fue en extraordinarias, el Parque Nacional El Palmar, ¿no? Del Chaco, que tiene dictamen y ahora hay que ir al recinto. Tiene media sanción en Senado, tuvo dictamen en comisión. Así que bueno, ahora se está esperando a ver en qué momento puede ingresar en el temario de ordinaria ya, pensando también en este parque que es espectacular. Vamos a estar en el próximo programa hablando también con una diputada sobre este tema para que nos cuente un poco de qué se trata la fauna, la flora, la superficie, bueno, la importancia también de tener otro parque nacional. Son 41 parques nacionales y 52 zonas protegidas también, así que es realmente muy interesante hablar. En nuestro territorio, bueno, no, significa chicos, es poco, increíble. O sea, ¿no? Necesitamos más lugares protegidos para que se ponga atención, sobre todo en las especies y también en la flora y la fauna, es lo importante. Sí. En un momento lo pusimos medio ahí en un aprieto al director de Parques Nacionales, Federico Granato, que le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu parque favorito? Y el parque favorito va cambiando. En algún momento quizás fue en este caso, el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú. En otro momento pasó a ser el Parque Nacional Perito Moreno. Bueno, es como que van cambiando. Claro, con los nuevos parques nacionales se suman más alternativas para elegir. Sí, tal cual. Realmente, y aparte, nuestro país es increíble en cuanto a vegetación, en cuanto a fauna, en cuanto a flora, y bueno, por eso es que es muy importante también cuidarla. En cuanto a recursos naturales en sí, vamos a hablar también en los próximos programas de este tema con especialistas. ¿Qué está pasando con minería? Hace poco estuvo reunida la Comisión de Minería sobre los proyectos que se hicieron en el 2022, sobre el que queda pendiente 2023, así que es un tema también que está ahí pendiente en cuanto a la actividad extractivista, de la actividad minera también productiva, y bueno, cómo trabajan en el noreste de nuestro país, noroeste, al respecto. ¿Querés que veamos justamente un fragmento de la entrevista que hicieron? Muy ¿Te bien. parece bien? Dale, lo vemos. Lo compartimos, sí. Bien. Bueno, la función es amplia, ¿no? Obviamente mi rol es de presidente del directorio de la Administración de Parques. Es un directorio compuesto por 4 ministerios, ¿no? Defensa, Ambiente, Interior y Turismo. Y es un organismo que administra y protege los parques nacionales y reservas nacionales de nuestro país, que son básicamente áreas que el Estado, con una ley justamente sancionada desde acá, consideró que eran prioritarios para ser conservados y para ser protegidos y desarrollados con una mirada de cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, bueno, relativo a los incendios, que ahí un poco era lo que me preguntabas, estamos atravesando el 3er año de sequía, como ya lo bien saben, y bueno, eso predispone obviamente al ambiente a mayor riesgo de incendios y a que los incendios que se producen tengan mayor propagación, mayor intensidad, y bueno, eso dificulta obviamente las tareas de control. Esto, perdón, es un tema que nos súper importa, todos son importantes, pero cuando hablamos de 3 años de sequía y aparte de una vegetación que es distinta en cada zona, dependiendo de la zona y de la región geográfica, me imagino que debe ser distinto hablando de la vegetación y el combustible de cada una de las vegetaciones, debe ser muy, muy distinta. Para eso se necesita, vamos a decir, gente especializada en cada zona y por supuesto con equipos correspondientes, ¿no? Claro, diferentes para cada zona. Sí, y como bien decías, la estrategia del combate en cada tipo de región es distinto, porque, por poner un ejemplo, en el bosque patagónico, estamos hablando de incendios por ahí de árboles de gran porte, que queman mucho tiempo, que incluso por ahí pueden soportar lluvias, que incluso tal vez no se ve humo, pero pasan unos días de calor y demás y vuelve a aparecer, por lo cual las tareas de combate tienen que tener en cuenta eso. Otro ejemplo, no sé, los incendios de Corrientes, de la zona de Iberá sobre todo, tiene mucha zona de pastizal. El pasto es lo que se llama combustible fino, se quema muy rápido y si hay viento
corre muy rápido, es decir, atraviesa, se va moviendo muy rápidamente, por lo cual el combate no puede ser ir a buscarlo, porque se ponen en riesgo vidas y tampoco sería efectivo. Por lo cual siempre la estrategia tiene que ver con, de alguna manera, ir guiando ese fuego hacia lugares donde no pueda propagarse, siempre priorizando la vida de las personas, la infraestructura y el cuidado del ambiente también. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que se prioriza a la hora de acompañar en este caso a los brigadistas, por ejemplo? El cuidado del ser, primero imagino que debe ser el cuidado del ser humano, pero exacto, hay vegetación, hay flora y fauna que se pierde, hay estructuras que todo empieza a sumar, ¿no? Obviamente todo, digamos, siempre se busca reducir el combate, y por ahí un dato que muchas veces la gente no llega a conocerlo, pero más del 90% de los incendios se apagan en lo que se llama el combate inicial. Claro. Es decir, apenas se prenden, se logran controlar y no se expanden. Los primeros minutos son importantes, ¿no? Sí, se habla de la primera hora tener algún tipo de intervención, de alguna acción, porque eso es lo que hace, bueno, según el ambiente, ¿no? Pero en la medida que toma una dimensión grande o que quema determinada vegetación que puede propagar, hace que después las tareas sean mucho más complejas. Bien. Quiero preguntarte por parques nacionales. Vos estás hace 2 años trabajando aproximadamente. 3, sí. 3 años. Sí. ¿Y qué es lo que se ha trabajado en este último tiempo? Digo, creación de varios parques. ¿Cuántos tenemos? 41, ¿no? En Argentina. 42 parques, 42. 41 parques, 52 áreas protegidas con otras categorías, exacto. Bien. Sí, Argentina viene ya hace varios años creando áreas protegidas. Por suerte... Pausa, perdón. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre áreas protegidas y parques? Áreas protegidas son todas, digamos, bien, y dentro de las áreas protegidas tenés categoría de parque, que es una categoría un poco más restrictiva sobre las actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, principalmente se puede hacer turismo y no mucho más. Categoría de reserva ya puede haber algún tipo de población, obviamente rural en general, y con alguna actividad productiva de bajo impacto. Es decir, que la reserva admite más usos que un parque. Y ni hablar si hay bosques, porque si hay algún tipo de bosque, eso también tiene otro tipo de categoría que... Claro, a la hora de crear un área o de zonificarla, como se llama, se determinan las zonas más restrictivas, donde hay más valores de conservación o valores más vulnerables, y otras que se admite el uso que sería compatible, ¿no? Un tema importante también es esto de a la hora de ir a un parque y empezar a separar qué es lo más importante, la preservación y sobre todo el tema económico, lo monetario, las partidas presupuestarias. ¿Cómo se trabaja eso? Digo, porque aparte no solamente es la preservación y el cuidado del parque en sí, sino también quiénes van a trabajar, quiénes en caso de incendio van a recurrir a apagar el incendio. O sea, es toda una logística que no debe ser nada fácil. Exacto, porque crearlo es muy importante y garantiza que eso tiene un nivel de preservación, pero si después no hay políticas activas del cuidado, como decís, se quema y no tendríamos brigadistas, no tuviéramos medios aéreos como tenemos ahora, o el equipamiento para apagarlo, y el cuidado es a medias. Entonces, en tema presupuestario, la verdad que del principios del 2022, nosotros teníamos 4.400 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos 18.700 millones, hemos aumentado fuertemente el presupuesto. Y eso se refleja, por ejemplo, en equipamiento, en mejores sueldos para el personal, que han subido hasta un 90% en dólares, digamos, ¿no? Midiendo términos reales los últimos años. Hemos sumado en materia de fuego. Yo me acuerdo porque antes de ser presidente estaba en la dirección de operaciones. O sea, iba siguiendo un poquito ese tema de cómo se maneja el de adentro. Eso también te permite, imagino ahora, entender un montón de otras cuestiones, ¿no? A mí me permitió, recorrer y también conversar, porque Parques Nacionales de Argentina por lo menos tiene el valor de tener mucha gente que dedica su vida y pasa 20, 30 años en la institución. Sus hijos son, por ejemplo, los hijos de los guardaparques son guardaparques y demás. Entonces... hay un compromiso y una idea de qué hacer con el organismo. Sáquenle todo allá primero. Estamos aquí justamente compartiendo Ecoagenda, que es el programa que se ve todos los jueves de 23 a 0 en la pantalla de DTV en relación a la información vinculada a el medio ambiente, que nuestra compañera Lourdes López nos vino a presentar, parte de las entrevistas que
transitaron esta semana y otras que la pueden ver todos los jueves, como decíamos, a las 23. O si no, entran al canal de YouTube de Diputados TV y ahí van a encontrar también cada uno de los programas. Pero nos vamos a volver a concentrar ahora en la agenda que viene. Sebas, vos estuviste recopilando un poco los proyectos que ya tienen dictamen y que estarían listos para trabajar en los próximos meses. Exactamente, hice un compilado de los proyectos que podrían tratarse en el primer trimestre, como empezar a armar el rompecabezas. Bueno, yo fui enumerando algunas de las leyes, de los posibles proyectos que se pueden tratar a partir de lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias, pero es un trabajo colaborativo, así que voy a apelar a la colaboración de ustedes a ver si, como para ir completando el panorama. Bueno, en parte, digamos, el presidente Alberto Fernández no abundó en pedidos de leyes concretas, solamente se limitó a anunciar el futuro envío del proyecto de expansión educativa como para sentar las bases para que la inversión educativa pase del 6% al 8% en 10 años, como para llegar al 2032 al 8% de la inversión educativa, que actualmente está en el 6%. Después el presidente también insistió en que se apruebe la ley de agroindustria, también la del alcohol cero, aunque esa ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y la creación de 8 nuevas universidades nacionales, que ahí las tenemos escritas, son las de Pilar, Ezeiza, Delta, Saladillo, Cuenca del Salado, Madres de Plaza de Mayo, Río Tercero y la Universidad, si no me equivoco, Laurentino Ortiz de Entre Ríos. Claro, que es provincial y pasaría entonces a ser nacional. Sí, fueron proyectos que, no sé si se acuerdan, seguramente sí, fueron incorporados a las sesiones frustradas del 1 de diciembre y también del 21 de diciembre, que bueno, Juntos por el Cambio, por distintas razones, por distintas circunstancias, no aportó el quórum y son sesiones que terminaron cayéndose en medio de escándalos, por lo cual quedaron en el tintero y ahora el objetivo del gobierno y también del oficialismo es reflotar esas iniciativas para que prontamente puedan ser ley. Las observaciones críticas que hacía Juntos por el Cambio para manifestarse en contra tenían que ver más que nada con la cuestión del gasto público, con el costo fiscal de estas universidades, también la concentración geográfica de 6 de las 8 universidades en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y esto se leía como una suerte de favoritismo por el gobernador Axel Kicillof, también por no colocar como eje prioritario a la inversión en educación primaria y secundaria, que sabemos que hay déficits estructurales, y poner plata en educación superior. Sí, igual la diferencia también ahí en ese sentido es que, bueno, la educación superior tiene una responsabilidad nacional, mientras que las educaciones básicas están vinculadas a las economías provinciales, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también me parece que ahí cuando volvió a poner el presidente en el discurso esa dimensión de que él es un egresado de la universidad pública, que le encanta decirlo, además, un poco insistió, ¿no? A ponerme más universidades. Sí, y en el caso mencionabas una de las leyes que era la de agroindustria. El día anterior, ese proyecto de ley, que ya siempre lo repasamos acá en Diputados TV, había perdido estado parlamentario. De todas formas, en el oficialismo plantean que no es tan alarmante y aparentemente lo que van a hacer es presentar otra vez el proyecto, pero ya con las modificaciones que negociaron oficialismo y oposición, por lo que sería el trámite de firmar el dictamen y ya me parece que ya para todos los que perdieron estado parlamentario no llegaron a dictamen, pero tuvieron discusión, ya les va a pasar eso. Todavía no tiene dictamen, es cierto, pero ya estaba cerrado, le faltaba el gancho, digamos, y ahí se avanza. Y en el caso, bueno, de la ley del alcohol cero, el Senado no sesionó en todo el periodo de sesiones extraordinarias. Hay que ver cómo se reconfigura todo. Esa la palabra. Igual justo es un proyecto que todo indica se va a poder aprobar siempre y cuando se pueda resolver otras cuestiones de fondo, que son nada más ni nada menos con que el oficialismo pueda alcanzar el quórum, sobre todo con el nuevo escenario que hay, pero lo más probable es que una iniciativa de esas características, donde tuvo el acompañamiento de todos aquí en la Cámara de Diputados, no va a haber muchas dificultades. Por eso la duda era no hay un alineamiento total de todos modos en el frente de todos. Pero tampoco lo van a bloquear. Sí, había algunas vinculadas a permeabilidades
de los lobbies vitivinícolas. Habían algunas provincias como San Juan, por ejemplo, que... Mendoza también. Mendoza también, que pertenece a la oposición. Pero por suerte la Cámara de Senadores, a diferencia de la de Diputados, todas las provincias tienen el mismo número de representantes. Tienen 3 por provincia. Así que ahí la discusión se organiza un poco más suavemente que acá en relación a las mayorías que se puedan imponer. Y de hecho en el propio oficialismo hay alguno que otro que no acompañaría la iniciativa, pero lo que te plantean en el oficialismo es tampoco bloquearía su debate y la explicación de por qué no se sesionó durante el verano tenía más que ver con esta ruptura de los senadores y con las dificultades con el quórum más que con el temario. Hay que ver cómo se reacomoda ahora la dinámica legislativa después de lo que fue esta decisión de 6 senadores nacionales del bloque del Frente de Todos. 4. 4, claro, porque se unieron después a Vigo, que pertenecía a la oposición. Perfecto. Bueno, retomamos un poco el hilo de la agenda legislativa tentativa, ¿no? Para el primer trimestre. Esto, por supuesto, que es un ejercicio, ¿no? Más de descifrar más que datos concretos, pero tenemos leyes por lo pronto impulsadas por el Ministerio de Economía, como el régimen de exteriorización del ahorro argentino, más conocida como una ley de blanqueo, que es una ley de blanqueo típica con, digamos, un esquema de alícuotas, de cuotas diferenciadas en función de los montos y los tipos de bienes que se quieren declarar. Después, bueno, el régimen de monotributo tecnológico, que es una herramienta interesante, significativa para todos aquellos trabajadores independientes, la mayoría de ellos vinculados a las economías del conocimiento, que tienen vinculación con el mercado de exportación de servicios. El único proyecto que se dictaminó, digamos, porque bueno, también se dictaminó el Parque Nacional, el Palmar de Chaco, pero bueno, eso estaba un poco más acordado. Acá por lo menos hubo Sí, hay otros proyectos debate. Que también tienen dictamen que vamos a ver en la siguiente placa. Pero bueno, está ese proyecto que es interesante porque establece un tope de $30.000 anuales. Es un régimen complementario al monotributo convencional y que le va a permitir al Estado tener un mejor control de del ingreso de divisas y, por supuesto, aumentar la recaudación. Y si aumenta la recaudación, aumenta la jubilación y los planes sociales también. Igual eso va para el Banco Central, me parece que tiene que ver más con deuda que con... Bueno, pero sube, ¿no? La recaudación igual se... No, pero eso sería... administra por la FIP, entonces la recaudación se cuenta. Sí, pero digo, creo que ahí están... Para combatir la informalidad, porque este es un sector fuertemente informalizado, porque... Claro, las personas que quieren cobrar al precio de mercado paralelo ahora están obligados de liquidar esos ingresos en el mercado único de cambios y este mecanismo les permitiría sortear legalmente esa obligación y poder cobrar en dólares, pero con la supervisión y el monitoreo permanente de la FIP y del Banco Central. Bueno, perdón, podemos volver a la anterior placa, que todavía me quedan algunas leyes. Estaba la... Anterior, dos antes. Dos antes, hay que volver donde estaban todos los proyectos, porque lo interrumpí acá, Perfecto, sí. Bueno, la reforma del Sistema Estadístico Nacional, que es la ley de reforma del INDEC, que apunta a dotar de mayor autonomía al INDEC, darle autonomía funcional. Era un proyecto que había pedido Sergio Massa a fines del año pasado. Quedó un poquito ahí en el tintero, pero que seguramente puede llegar a tener pista. Apunta también a alargar los mandatos de los directores del INDEC a 5 años, es decir, un año más de lo que son los mandatos presidenciales, y de esta manera le estás dando mayor autonomía. Y también mejorar la calidad de la producción estadística, adaptándolo a los estándares internacionales. Otra iniciativa que podría podría colarse en la agenda parlamentaria de los primeros meses del año es el proyecto de persecución y represión de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y también algún proyecto vinculado a la promoción de inversiones en el sector energético. Y por último, este proyecto que hacía referencia recién David de agroindustria, donde aparentemente, por lo que dice acá la compañera que está muy bien informada, está bastante, es su tema y está encauzado. No hay grandes diferencias entre oficialismo y oposición, con lo cual podría haber ahí puntos de entendimiento para
darle cauce y que esto prospere. El de lavado de activos tiene que ser aprobado, se supone, antes de mayo, ¿no? Porque es cuando viene la misión del GAFI a revisar todo. Que era uno de los proyectos que oficialismo y oposición venían acercando posiciones justamente. Bueno, y empezó toda la explosión en diputados con el Consejo de la Magistratura y demás, así que el tema quedó cajoneado, pero el día que se reactive cada vez que sale fácil. Que hablamos con Carlos Heller dice justamente que la oposición había acompañado mucho con modificaciones. Sí, le habían aceptado muchas modificaciones desde el oficialismo a los planteos que había hecho Juntos por el Cambio, porque es un proyecto que, como Juntos por el Cambio ya se ve gobierno, también le interesa para ellos a futuro. Responsabilidad internacional. Exactamente. Sí, va a ser central en todos estos proyectos. Vos antes le preguntabas a la diputada Cornejo cuál es la estrategia que se van a dar de ahora en adelante en Juntos por el Cambio, porque recordemos que hasta el momento, desde la principal fuerza política, dijeron que ellos no van a facilitar el quórum aún en iniciativas con las que estén de acuerdo, mientras el oficialismo sostenga esta discusión, este debate que comenzó semanas atrás el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Desde el Frente de Todos dicen, este debate ya empezó, lo estamos dando todas las semanas como corresponde. Desde Juntos por el Cambio dicen que no se están respetando varias cuestiones en este debate y se generó todo un conflicto respecto a este tema, pero va a ser muy importante qué postura adopte la coalición opositora para poder ver si se puede avanzar en algunas de estas iniciativas. Antes hablábamos del proyecto de agroindustria, que es una iniciativa que en realidad las modificaciones ya fueron consensuadas hace mucho tiempo. Más allá de que algunos decían, queda alguna cosita para retocar y para ver, no es que se resolvieron ahora. No. Sí, si Juntos por el Cambio se mantiene una postura tan inflexible, la otra opción que puede echar mano el oficialismo es intentar convocar una sesión a partir de alianzas con otros bloques minoritarios de la oposición, como sucedió en la última sesión. Eso obviamente hay que ver tema por tema, ver cómo haces para seducir al socialismo, a la identidad bonaerense, al peronismo cordobés, pero ya vimos que en la última sesión se pudo aprobar la moratoria y se pudo aprobar la digitalización de las historias clínicas. Sí, de los diputados de Córdoba Federal tienen una postura similar a la de Juntos por el Cambio. También vienen diciendo, nosotros no vamos a facilitar el quórum si se sigue con este tema del juicio político. Hay que ver si después se termina reformulando eso con a medida que pase el tiempo. Lo que sí parece es que desde el oficialismo no tienen pensado frenar la discusión del juicio político para que se puedan tratar otros temas. Menos después de la legitimidad que le dio el presidente en el discurso del miércoles, ¿no? Que habló específicamente, le dio una gran parte de su discurso a este tema, como acompañando, como respaldando la acción que está llevando adelante el Congreso de la Nación. De toda la lista que estabas presentando, Seba, yo no vi muchos que seduzcan a sectores que no sean más vinculados a Juntos por el Cambio, porque ahí en estos proyectos me parece que pierden la alianza con Pero por ejemplo, el monotributo tecnológico, ¿cuál sería el impedimento para lograr? No sé si no es el proyecto en sí mismo ahí, a los cuatro sino de izquierda. el planteo del juicio político. Claro. O sea, ahí es el... igual, hablando con gente de Juntos por el Cambio, hay muchos matices y ya se empezó a plantear después del 1 de marzo, vamos negociando temas por temas, damos quórum siempre y cuando se traten proyectos, ley de alquileres, que la veo difícil, pero algunas iniciativas que la propia oposición impulse, negociar un poco, que no se imponga el temario. Y de hecho tenés el problema del proyecto de agroindustria que lo preside alguien de la oposición, que en este caso es Ricardo Burjaile, que también te frena la actividad y también tenés que dar, por ejemplo, el que representa a los sectores agropecuarios, tenés que dar la cara de no está avanzando este proyecto de ley. Digo, a varios diputados se le complica, lo vimos también con Gabriela Lena, que ya convocó a su comisión, más allá de que no tiene proyectos girados, para hacer como una vía para canalizar ciertos reclamos de las pymes y demás. Digo, tampoco es sencillo llegar a tu provincia y decir no estoy dando quórum, no estoy facilitando algunos debates. Por un tema que además realmente no les preocupa ni les interesa a muchos sectores que vienen reclamando de determinadas leyes que les pueden modificar claramente el escenario económico, aunque sea en términos sectoriales. Así que
Ahí sí para mí va a ser más sesión a sesión, tema a tema, no tan determinante. Es cierto que en este momento, parados con la fotografía actual, el juicio político desde la oposición se plantea como el principal obstáculo para darle más fluidez a los acuerdos parlamentarios y convocar más fácilmente una sesión, porque el oficialismo puede hacer malabares para ver si convoca o no una sesión, pero tener el apoyo de la coalición mayoritaria lo haría mucho más automático, le daría mayor automaticidad y no habría una brecha entre la voluntad de convocar y el hecho concreto. De hecho, en las últimas, lo último que digo es que habían convocado todos los bloques, oficialismo y oposición, a una sesión especial para avanzar con la ley de crédito SUBA. Finalmente, todo indica que Aparicio va a convocar a la Comisión de Finanzas, cosa que se dictamina ahí. Así que ya están habiendo alguna serie de diálogos entre oficialismo y oposición. A ninguna de las dos partes le conviene el escenario que vimos. Se empiezan como a abrir algunas puertas para que haya... Perfecto. Bueno, retomando lo anterior, hablabas vos, Aman, decías que el proyecto de monotributo tecnológico ya tiene dictamen. A ese hay que agregar esta lista, como la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco, que, como decía nuestra compañera Lourdes, es reservorio de una gran biodiversidad de flora y fauna. También tenemos el régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen o que se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales. Hay algunos más proyectos que también tienen dictamen, por ejemplo, alquileres tiene dictamen, humedales tiene dictamen, tiene dos dictámenes. De los proyectos que por ahí son un poquito más fáciles de encarrilar. Después tenemos el de compra argentino, que establece un margen de preferencia para empresas nacionales en los procesos de compras públicas del Estado. Tenemos alquileres y tenemos la ley de humedales, todos ellos con dictámenes, pero hay un proceso de paridad de fuerzas que neutraliza de alguna manera la posibilidad de ir al recinto con buenas chances si ninguno de los dos polos se anima de alguna manera a exponerse, a dar esa batalla en el recinto por el temor a tener y también una todos los proyectos judiciales, que todos tienen estado parlamentario todavía. También. Son como 4 todos los proyectos judiciales. La ampliación de la justicia federal, la ampliación de la Corte y el Consejo de la Esos 3 están porque... Sí, todo lo que es la agenda judicial del gobierno de alguna manera son proyectos que nacieron o iniciativas que nacieron muertas porque no están los votos y no hay posibilidades de... Y menos ahora que estamos en la etapa final del gobierno de Alberto Fernández, donde la legitimidad es un recurso escaso. Perfecto. Bueno, después está el tema de la reestructuración de crédito SUBA. Recién lo mencionaban las compañeras de que hay una posibilidad de que se pueda descomprimir un poco las controversias que hay en función de eso y llamar a una sesión por ese tema. Después... claro, es un tema que reunió 41 firmas de todos los bloques y esa sesión se llevaría a cabo el 22 de marzo. Ya había sido evaluado este tema el año pasado por las comisiones de Finanzas y Presupuesto. Lo que se intenta en este caso es buscar modificar la fórmula de actualización de las cuotas y los intereses y se suspenden las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año. Tengamos en cuenta que si pasan 3 meses de morosidad, las personas tomadoras de créditos UVA les pueden rematar sus propiedades y eso es un incordio, por supuesto, y un drama para todos ellos y ellas. Vamos a la siguiente placa. Gracias, producción. Ahí estamos. Bueno, después están otras iniciativas que por ahí tienen menos cartel, pero que son importantes, como el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, la Ley de Sangre Humana, la Ley de Acompañamiento de Personas con Diagnóstico de Síndrome de Down y la creación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Finalmente, ya vamos llegando a las últimas placas. Un montón entonces quedan de leyes por aprobar. Por eso Alberto Fernández no ha anunciado mucho. Claro, que van a anunciar que tiene como 40 leyes. No, me parece que el presidente Alberto Fernández aprendió la lección de la Asamblea Legislativa anterior, donde se habían anunciado como 12 o 15 proyectos, de los cuales solamente se aprobó el régimen de bio y nanotecnología. Parentales, que no se trató nunca, que es un proyecto importantísimo y que no se trató nunca. Y claro, ¿qué habrá pasado con ese proyecto? Porque está el proyecto, pero
pero finalmente no se le dio impulso. Sí. Se trató en algún momento en las comisiones y nada más, pero el presidente, recuerdo que en esa asamblea legislativa lo anunció como uno de los proyectos importantes y quería que se traten. Recién las iniciativas de las que vos hablabas, en principio cuando una consulta con el oficialismo y con Juntos por el Cambio y otras fuerzas políticas, hay más o menos acuerdo en todas esas iniciativas. Pero bueno, falta que se destrabe. El tema es la discusión política para llegar a que sean aprobadas, ¿no? Y pensaba también que vos traías, Gaby, de cuidar en igualdad. Los 2 ministros que lo impulsaron ya no están en el gobierno, ¿no? Igual que otras como la de electromovilidad, que tampoco está el ministro que lo impulsó en el gobierno. Todo eso va debilitando también el debate, por más que sean temas planteaba muy importantes. Extender a 126 días, si no me acuerdo, las licencias para mujeres, para digamos, progenitoras. Personas gestantes. Y personas gestantes. Estaba buscando esa palabra, esa definición y no me salía. Te veía ahí buscándola. Exacto, sí, y a 90 días para... las personas hombres. No gestantes. Claro, las personas no gestantes, exactamente. De proyectos muy resistidos, ¿no? Los de ampliación de licencias de cuidados parentales, históricamente muy resistidos. Ahora entendemos un poco también por qué no puede avanzar el proyecto. Imagino que también el costo fiscal que era... No, porque bueno... Pues siempre hablamos del argumento de Juntos por el Cambio. Sí, pero una de las críticas que había antes de que se enviara ese proyecto es que las empresas iban a tener que hacer cargo de esos costos y eso iba a dificultar que se pudiera implementar. ¿El total del costo? Bueno, no, finalmente se decidió que el Estado es quien se hacía cargo del costo y ahí sí tiene que ver con el costo fiscal. Ahí Juntos por el Cambio no te lo va a acompañar, ya sabemos. Sí, bueno, pero sí también es una reivindicación histórica, ¿no? Sí, que algunas diputadas están de acuerdo. Sí, pero siempre acá hacemos el chiste de que si tiene costo fiscal Juntos por el Cambio, viste que ya le baja el pulgar y dice, esta no. Pero después vas viendo tema por tema y acceden. Creación de universidades y demás. Mira, todo tiene dictamen, pero nada llega al recinto. Así que yo hasta que no lo vea sancionado. Bueno, la moratoria llegó al recinto y estuvieron en contra, ¿no? O sea, exacto, también. Eso te da la pauta de que muchos de los proyectos que requieren inversión de parte del Estado, no van a tener acompañamiento. Sí, muchas veces hacen ese tipo de observaciones sobre el costo fiscal, bueno, la repercusión que tiene sobre la caja pública y demás, son argumentos remanidos que hablan de una concepción del Estado diametralmente opuesta a la que tienen otros sectores de esta Cámara de Diputados. Igual se planteó acá que Juntos por el Cambio quiere volver al sistema previsional privado y lo cierto es que si uno lee el dictamen de Cacase, lejos está de plantear eso, planteaba que se calcule de otra manera. Digo, no es que están en contra de la jubilación. Buscaban un punto, si se quiere, intermedio, pero... Sí, lo que decían era que había que introducir un criterio de equidad que compense proporcionalmente a las personas en función de la cantidad de años del esfuerzo de contribución que hicieron durante su vida activa, ¿no? Igual me pregunto, ¿dónde están los fondos de la otra parte de las patronales? Porque acá con la moratoria paga su parte. Exacto. Bueno, la bajó Menem en sus años de gobierno y nunca se pudo subir. Más allá de eso, digo, con el impulso a la moratoria, el mensaje es: no hagas los aportes como empresario porque después el Estado, no hay por parte del Estado, no se vio un mensaje claro de vamos a controlar que las empresas hagan los aportes que siempre contamos acá, los casos si el Estado tuviera un poco más de fuerza por ahí. Que si muchas veces te trabajadores por ahí podría tener más eficientes o lo que fuere. Sí, pero con la en los últimos años el contratar. 63% de las personas que pudieron acceder a una jubilación lo hicieron a través de la moratoria, con lo cual privarse de ese mecanismo sería, bueno, introducir un elemento de mucha polémica. Pero ahí te da la pauta de que el sistema se tiene que repensar, o sea, la ley, el cálculo, lo que fuera, se tiene que repensar si tenés 9 de cada 10 mujeres que no se pueden jubilar y 7 de cada 10 hombres. Algo nos cierra. O reducís los años de aporte, o no lo sé, haces más fácil que sea el blanqueo de trabajadores, lo que fuere. El tema es dónde enfocás la responsabilidad. Totalmente. Si la responsabilidad la tienen las personas que no alcanzaron esos 30 años. No, claro que no. Uno no elige estar en blanco, en negro, en gris, lo que fuere. Entonces el rol del Estado es compensar esa situación. Claro, pero el rol del Estado también es controlar que no evadas como empleador.
Sí, pero Sí. bueno, si también se reduce a su mínima expresión, el Estado es muy complejo que ese mecanismo, y si no tiene fuerza de control, porque se lo debilita también, no solamente con el vaciamiento, sino con legislaciones que le impiden muchas veces controlar ese tipo de evasión. De hecho, bueno, hay proyectos que están dando vueltas todavía sobre el lavado de activos que no pueden avanzar en su proceso. Además, los gobiernos legislan sobre realidades existentes, no sobre situaciones hipotéticas ideales. Entonces, bueno, esta es la realidad, esta es la población que no alcanza la cantidad de años de contribución. Resolvamos el problema. Y entonces resolvamos el problema de acuerdo a esta realidad. Exactamente. Vamos a repasar la agenda para esta semana que empieza ahora, en un par de días después del fin de semana. Empezamos con lo que va a estar sucediendo, como les veníamos comentando, el día martes. El día martes está convocada la Comisión de Juicio Político, esta comisión que desde las 13 horas va a recibir. Por ahora había una serie de invitados, ¿no? No están 4 todos invitados. confirmados, son 4 los que están convocados. Repensaron la estrategia en términos de cantidad de invitados, porque bueno, en la última sesión fueron 7, casi 8 largas horas, y era difícil acompañar todo ese proceso porque no es algo habitual un juicio político, es una herramienta que da la Constitución y es un evento, un instituto, una situación que se da muy particularmente, por eso tiene una complejidad, ¿no? Y seguirlo es importante porque es un mecanismo de la democracia. Se vuelve muy denso, es un tema complejo, son muchas preguntas, Muchos uno por ahí no testimonios. entiende por qué esa pregunta, te tenés que poner en contexto, digo. Exacto. Es un tema complejo, así que se revió la estrategia, por 4. suerte para los periodistas. Está invitado Sima de Vila. Exactamente, que es senador. el senador que fue el que propuso la oposición para que tenía que exponer la vez anterior, pero por problemas de agenda no pudo venir. A gran duda si vendrá Stornelli, que ya sabemos que en el ámbito judicial... Estaban analizando la posibilidad, en ese caso, de presentar un escrito y no presentarse. Sí, desde el Frente de Todos no se hacen demasiadas ilusiones de que vaya a venir. Ya se mandaron las cédulas de notificación a los 4 invitados y no hubo ningún eco de parte de Stornelli, que es citado como testigo por haber archivado una causa que había sido presentada por Axel Kicillof y que tiene que ver con la investigación por los vínculos entre Robles y Marcelo Alessandro. Y eso es parte también de lo que va a aparecer entonces el martes. El miércoles, como les decíamos, también hay comisión. Está previsto un plenario de las comisiones de justicia y de legislación penal para avanzar principalmente en el debate en torno al proyecto de ley que impulsan los diputados de distintos bloques de la provincia de Santa Fe para robustecer la justicia federal en esa provincia, para tratar de fortalecerla, para que tenga mayor cantidad de recursos y mayor dotación también de personal. Así que va a ser importante esta comisión. Entiendo que van a repasar un poco lo que había dejado la comisión anterior de noviembre del año pasado, en la Comisión de Justicia, donde vinieron invitados, porque la intención, me parece, es avanzar rápidamente con este proyecto de ley. Exactamente, la convocatoria se conoció horas después de conocerse, bueno, la balacera, lo que fue a lo que era el supermercado de la familia política de Lionel Messi. Se convocó a esta comisión, que no olvidemos, un proyecto de ley que parecía que podía avanzar rápido, pues justamente lo impulsan todos los diputados de Santa Fe, y en el Senado también lo impulsan los 2 senadores de Juntos por el Cambio, en este caso, no así Lewandowski, que presentó su propia iniciativa. Pero bueno, el proyecto no avanzó, incluso cuando uno de los autores o impulsores es el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, oriundo de Rosario. Así que, ¿quién te dice? Quizás en este 2023... particular cómo se piensa en los temas judiciales, ¿no? Hay temas judiciales que sí, hay temas judiciales que no. Es como una agenda que va muy coyuntural, me parece. Sí, pero creo que tiene la mirada puesta en Santa Fe por la situación particular que tiene Santa Fe, y por esto que comentábamos antes, que es una estructura que no se modifica hace décadas, cuando se van complejizando los delitos, y también tiene la mirada puesta en la aplicación del Código Procesal Penal, que no olvidemos que las siguientes regiones en las que se tiene que aplicar son Santa Fe y Mendoza. Claro, entonces también ya está, exactamente, entonces también tiene la mirada puesta en los recursos humanos y edilicios o lo que fuera que se van a necesitar para esa nueva etapa, digamos. Vamos a repasar lo que decía en el mes de noviembre. Tengo acá la fecha,
Bueno, 16 de noviembre. Gracias, Ana, por hacerme acordar. Nuestra productora Analía, que lo que decía justamente en esta comisión el diputado Mirabella de la provincia de Santa Fe del Frente de Todos. No es el capítulo eso de crear más juzgados federales, que era eso en la lógica del viejo sistema, sino esto es la creación de jueces de garantía, de mayor cantidad de fiscalías, de jueces de revisión, de jueces de ejecución, y va en esa línea. Obviamente, quisiéramos ya estar implementando el sistema acusatorio. El Código Penal fue reformado en el año 2014, solamente Salta y Jujuy se está implementando. Y nosotros todos expresamos que queremos implementar el sistema acusatorio en Santa Fe. Ojalá el Senado de la Nación nombre sus representantes, porque es lo que falta para que la bicameral funcione. La Cámara de Diputados ya lo hizo y podamos avanzar en la implementación. De hecho, hemos conseguido lugares que se necesitan, físicos, para que pueda funcionar el sistema acusatorio. La situación de la justicia federal en Santa Fe es una situación delicada, como nos expresaron en su momento cuando tuvimos la reunión con los integrantes de la Cámara. Para sintetizar, hoy de los 34 cargos que tiene la jurisdicción, 9 están vacantes. De los 10 juzgados de primera instancia, 6 solamente tienen titulares. Hace 6 años que hay 2 vacantes en la Cámara Federal, se cubrió uno hace unos meses con la doctora Andalaf Casielo. Hace 7 años que está vacante el Juzgado Federal 1, hace 4 años que está vacante entero el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. O sea que tenemos una situación que además la estructura de Santa Fe y Rosario hace 30, 40 años que está igual. Y en estos 30, 40 años, digamos, avanzó un delito que tiene un nivel de complejidad sumamente grave y que estamos sufriendo las consecuencias. Y bueno, como decíamos, expusieron jueces federales que atienden el territorio santafesino, porque, bueno, como bien decía Mirabella, este proyecto lo consensuaron 18 de los 19 integrantes o representantes de la provincia de Santa Fe aquí en la Cámara Baja, y lo estuvieron debatiendo y discutiendo con magistrados, abogados e investigadores ahí en la provincia. Recuerdan que los jueces de la Corte Suprema habían ido más o menos para el mes de mayo a reunirse ahí en la provincia, ¿no? Un mensaje por parte de la Corte Suprema justamente frente a la falta de respuesta o falta de recursos ante un delito tan grave. Como si no administraran la Corte, no administraban el Poder Judicial, ¿no? Igual no en este caso los nombramientos no dependen de la Corte Suprema. No, pero los recursos todos dependen de la Corte. Sí, esto tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda justamente por el gasto fiscal que va a implicar. Por supuesto, el mecanismo es que lo que se define en el presupuesto nacional es una cantidad de recursos para el Ministerio de Justicia, para la administración y la promoción del acceso a la justicia, pero también una porción importante de los recursos económicos que genera la Argentina los administra el Poder Judicial para justamente garantizar el acceso a la justicia. Le da los recursos a los juzgados, por ejemplo, para comprar las computadoras. Eso se ocupa en la Corte Suprema, ¿no? Le da también el personal. Los jueces tienen que pedirle a los magistrados de la Corte Suprema cuando necesitan más secretarios, cuando necesitan más empleados. Eso todo lo hace la Corte Suprema, no lo hace el Ministerio. Lo que aparece es que hay una gran celeridad por parte de los dirigentes políticos en algunos temas como este, que es muy importante. Insisto con el tema de los delitos de lesa humanidad, porque uno de los proyectos de pedido de juicio político contra los ministros, puntualmente contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, tiene que ver con que hay realmente una tardanza muy grande en lo que son los juicios de lesa humanidad. Y el otro día, hablando con uno de los abogados de muchas de las familias de las víctimas del terrorismo de Estado, Pablo Yonto, me decía, bueno, el gran problema que estamos teniendo es que no se está convocando a lo que es la Comisión Interpoderes, que se creó en 2009 justamente para poder darle mayor celeridad a lo que son los juicios de lesa humanidad, porque son las causas más antiguas. Claro. Estamos hablando de causas de denuncias que comenzaron en 1977, 1978, y que muchos de los responsables de los acusados están muriendo, y por lo tanto se está dejando a muchísimas familias sin respuesta por parte de la justicia. Entonces,
También ahí veo que, obviamente, sin sacarle relevancia a este tema, que es un tema muy importante, el de Santa Fe, lo que viene pasando, que como marcan... Sí, no son excluyentes. No son excluyentes, pero a veces una no ve que haya tanta fuerza por parte de la dirigencia política en su conjunto. Y cuando digo en su conjunto, incluyo también al oficialismo en un tema tan relevante como son los juicios de lesa humanidad. Y además la situación del acceso a la justicia es una realidad que se viene describiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo las organizaciones que nuclean a víctimas de cualquier circunstancia que tenga que estar vinculada con los procesos judiciales. También incluso los familiares de las personas que están detenidas, privadas de su libertad, discuten y plantean, vos vas a hacer cualquier trámite judicial, las condiciones son paupérrimas. O sea, los expedientes están en condiciones terribles, y también cuando tenés que hacer una denuncia, por ejemplo, por violencia de género, vas a la oficina de la Corte Suprema y tenés que esperar 1000 horas en un cubículo cuadrado, vas con tus pibes, no tenés ni siquiera un lugar para que los pibes puedan estar pasando el rato y tenés que esperar todo el día, ¿no?, para hacer una denuncia en esas características. Bueno, ahí falta personal, falta un acondicionamiento edilicio. Todavía los tribunales están en lugares que son desoladores cuando vas, no tienen ni baño para atenderte, o te atienden en la puerta porque es imposible compartir el espacio. Hay 4 personas en una mini oficina, ¿no? Eso también atenta a la calidad del servicio de justicia. Y esos son recursos que ya están destinados, que bueno, después vemos cómo, bueno, se terminan gastando en otras cosas. Ni siquiera la digitalización de los expedientes, y hemos visto fotos de habitaciones repletas de papeles que después se inundan, se prenden fuego, se rompen, se pierden, lo que fuera, digo, desde hasta cómo cuidar las pruebas, por supuesto, de ahí en adelante. Las pruebas que se pierden. Que se pierden, olvídalo, sí. Millones. Casos comunes y cotidianos, ¿no? Personas que no pueden acceder a defenderse siquiera porque las pruebas que pueden dar cuenta de su inocencia se perdieron, ¿no? No tuvieron la cadena de custodia, se perdieron, y hay una situación. Por eso también llama la atención que se ponga solo la lupa en la Corte Suprema, no para defender a la Corte Suprema, digo, pero todo el sistema judicial debe ser. Lo que pasa es que la Corte Suprema tiene deber de administrar. Claro, pero el foco no se está poniendo. El foco no se está poniendo en si administra bien o mal, o el tema de la obra social que hablábamos acá, que era un tema que de hecho denuncia la propia coalición cívica, sino que se pone más el ojo en la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, que al final del día me parece que al ciudadano de a pie le complica más esto de ir a hacer la denuncia. Pero nos enteramos en la última sesión de la Comisión de Juicio Político que se había inundado la Corte Suprema de Justicia, las oficinas de la Secretaría de las Vocalías de la Corte Suprema. Es clave el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que muchas veces se dice, bueno, pero son temas que no son importantes y demás. O remueven a los jueces. Claro, y son justamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura es clave tanto para el nombramiento de jueces como para la remoción de algunos magistrados, y eso sí claramente contribuye a que haya una mejor justicia. Total. Obviamente es importante que se nombre a buenos jueces y que se remueva a quienes no están cumpliendo su función como corresponde. Pero bueno, hoy por hoy el Consejo de la Magistratura no está funcionando, está empantanado en una discusión política donde, bueno, es válida la discusión que se está dando, y cada uno con sus argumentos, pero lo cierto es que hasta el momento la fórmula que propuso la Corte Suprema diciendo que había que volver a 20 integrantes y que debía presidir el Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte Suprema de Justicia no mejoró la situación que había, que tampoco era buena. Y ese es uno de los causales del juicio político, ¿no? Esto que decía recién Gaby, de haber resucitado una ley que había sido derogada en el 2006, es algo inédito, nunca había sucedido, para ponerse a sí mismo como presidente de la Corte. Hablo de Horacio Rosati, es una situación totalmente irregular y justifica el pedido de juicio político por ese causal. Después tenemos todos los demás, pero sí, claramente el Consejo de la Magistratura hace a la calidad, hace la idoneidad de los jueces que después determinan sobre los bienes, sobre las libertades y sobre los patrimonios de las personas. Totalmente. Vamos a repasar qué va a pasar también el jueves, porque decíamos que martes hay Comisión de Juicio Político, miércoles Plenario de Justicia y Legislación Penal, y jueves Comisión de Seguridad Interior. Esto fue también conclusión
de todo un trabajo que se vino desarrollando, un pedido también por la oposición en el contexto de la sesión del día 28. Ahí los diputados pidieron un apartamiento del reglamento, pidieron una cuestión de privilegio y solicitaron la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. No es la primera vez que se pide, hay una serie de pedidos que se vienen haciendo, así que va a estar el día jueves a la 1 de la tarde acá el ministro. ¿A la 1 o a las 11? No, a las 13 horas. A las 13 horas. Y este tema tomó relevancia, obviamente, con lo que fue el ataque a tiros del supermercado de la familia de Antonella Rocuso, esposa de Lionel Messi, donde, bueno, ahí la oposición venía diciendo, nosotros estábamos pidiendo la presencia del ministro de Seguridad y ahora esto toma mayor relevancia. Claro, me acuerdo justo se resolvió horas antes de que sucediera. Parecía que estaba todo... No, porque además fue el diputado Juan Martín que pidió del radicalismo, que pidió, bueno, justamente en el contexto de la sesión, planteó la necesidad de hablar con el ministro de Seguridad de la Nación, ya lo venía diciendo, y ahí tomó la posta Germán Martínez y se comprometió a hacer las gestiones para que no haya alguna... De hecho, el titular de la comisión, que es Ramiro Gutiérrez, dijo, le hicimos llegar 2 invitaciones a Aníbal Fernández. La primera no la respondió. Danos un poquito de tiempo. Que mañana viene a la sesión y lo agarramos en la esquina. No. Le dijo, a ver si responde y podemos consensuar una reunión. Juan Martín le dijo, bueno, esperamos un rato. Avanzó la sesión. Se ve que Aníbal Fernández le llegó la segunda Estaba viendo convocatoria, la sesión. claro, y ahí, bueno, pusieron fecha y hora. Porque si no, bueno, por, digamos, imponérselo con la votación del recinto iba a ser más difícil. Claro, la idea era votar en el recinto de la convocatoria y ahí obviamente el oficialismo no iba a poder impedir que eso sucediera. Exacto. Así que, bueno, todo esto es lo que va a pasar la semana que viene, así que ya tranqui, sí, no pasa nada, de juicio político, vienen ex senadores, viene el ministro de Seguridad, van a avanzar con el tema de Santa Fe. Gracias, Sebas, por este rato y por toda la información que nos trajiste de las leyes que faltan aprobar. Gracias, Débora, por todo el debate. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias, Gaby. Bienvenida a este horario. Gracias, nos vemos la semana que viene. Estamos muy contentas de tenerte aquí todos los viernes. A ustedes, bueno, chao, que descansen. Nos vemos en cualquier momento aquí en DTV. Ellos son